Hola, hoy estamos con Jaime de los Santos, escritor madrileño que presenta su primera novela, Si te digo lo que hice, una novela que consiste en una radiografía del amor o la falta de este. Cabe recordar que Jaime es historiador del arte, es senador por el Grupo Popular y además fue exconsejero de Cultura en la Comunidad de Madrid. Así que tras este currículum tan amplio, ¿qué le ha llevado a dar este salto a la literatura? Para ser sincero, a la literatura llego porque me piden que me atreva a escribir una historia que en parte es la historia de España, sobre todo de todos esos hombres y sobre todo mujeres que padecieron de forma especial el terror de una dictadura que además se extendió durante 4 décadas. En plena pandemia, cuando todavía estábamos encerrados, recibo una llamada de la editorial Espasa y me invitan a que me adentre en la ficción. Yo, casi por miedo, lo primero que contesto es no, lo siguiente. Les propongo un ensayo y finalmente me convencen y bueno, fueron 20 meses de trabajo y sobre todo de investigación que la verdad es que nunca terminaré de agradecer lo suficiente a quienes me brindaron esa posibilidad. La novela está protagonizada por Elvira, una mujer que fue educada en una de las etapas más complicadas del franquismo. ¿Cómo ha condensado en la novela este contexto tan difícil para la libertad de las mujeres? Lo cierto es que desde que en 1932 se consigue el sufragio universal, gracias especialmente a Clara Campoamor, con el levantamiento militar, con la victoria de Franco, España vuelve a sumergirse en la oscuridad de las autarquías, de las fórmulas políticas que sencillamente destruyen la libertad. Elvira, su hija, su cuarta hija, que además se llama Adela, en claro homenaje a Federico García Lorca, la Adela de Bernarda Alba, en un momento dado en su hoy le dice mamá amo a Virginia. Esto de alguna manera supone un antes y un después en la vida de Elvira, porque durante 4 décadas ha sido no solamente educada en el permanente pecado, sino sobre todo en que el amor entre iguales es de los peores. Y esto hace que desde el amor que siente por su hija intente entender cómo ha llegado a sentir ese rechazo que en principio va a experimentar ante la que es la verdad de su hija. Todo esto la va a llevar a hacer un recorrido a través de sus emociones por aquella España, intentando descubrir, ¿no?, en qué momento es programada, y la verdad es que va a serlo durante toda su vida, ¿no? Las dictaduras, a mí me gusta siempre recordar del color ideológico que sean, se basan en la educación para no solamente borrar todo lo que de democrático, libre, yo diría que incluso humano, tiene una sociedad, sino que además a través de esta educación se aseguran que podrán perpetuarse más allá incluso del tiempo en el que puedan vivir. Adentrándonos un poco más en la novela, ¿qué papel tiene la ciudad de Madrid en el libro? La verdad es que si amor y muerte son protagonistas imprescindibles en Si te digo que lo hice, Madrid es el escenario necesario. Madrid como la ciudad que en la década de los 40 va a sufrir la peor de las posguerras, no solamente porque el dictador vive a muy pocos kilómetros y desde allí es capaz de extender de forma mucho más eficiente sus tentáculos, también porque los frentes durante la Guerra Civil de Madrid son especialmente virulentos, pero también por el tifus, que como consecuencia del hambre va a acabar con más vidas casi que la propia Guerra Civil en la capital. No hay un río del que extraer peces, no hay un mar, no hay tampoco tierras suficientes para poder ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas un mínimo de alimentación. Esto hace que todavía sea más dura la vida en aquel Madrid de la década de los 40. Y es la ciudad que va a ver nacer a Elvira, es la ciudad en la que va a morir su madre y sobre todo es la ciudad también en la que va a experimentar no solo el amor, sino también las primeras oportunidades para ser todo lo libre que se podía ser en aquel tiempo y especialmente de la mano del cine. Cuando a partir del año 57 llega la leche en polvo, llega el queso en lata, llega el cine norteamericano y aunque, por supuesto, la censura va, por ejemplo, a poner una sombra al escote de Gilda, a pesar de que la esconda, no es
capaz de tapar las que son sus virtudes aguerridas como mujer moderna. Esto también se va a convertir en una ventana para todas esas generaciones que hasta ese momento no habían tenido ni siquiera a la cultura como punto de partida para su crecimiento personal. ¿Por qué tipo de feminismo e ideales de igualdad aboga Si te digo lo que dice? La novela aboga por el único tipo de feminismo que existe. Luego puedes dedicarle diferentes apelativos o tener diferentes sensibilidades hacia una realidad que es obligatoria. Si hoy alguien no es feminista es porque no se ha enterado de lo que va la película. Y yo siempre hablo de feminismo inclusivo porque creo que es importante abrazar a todos, incluso a esas mujeres que a veces les cuesta entender esta idea, porque la obligación de quienes somos feministas es explicarles de dónde venimos, cómo no podemos dar ni un paso atrás en las conquistas sociales. Y la realidad es que durante 5.000 años las mujeres han estado prácticamente borradas, no solo de la historia, sino de las grandes decisiones, y en los últimos 100 han ido consiguiendo cumbres que hasta hace poco eran absolutamente impensables. En España de forma sobresaliente. La dictadura, insisto, acaba con las pocas oportunidades que a la mujer se le habían empezado a ofrecer a partir del año 32, durante la Segunda República. Y claro, en 4 décadas hemos conseguido ser hoy uno de los países más justos, más igualitarios, más feministas del planeta. Y esto en parte se le debe precisamente a las mujeres, porque en tanto y cuanto cuidadoras, en tanto y cuanto educadoras son las que, sobre todo las generaciones que nos han precedido, a los que ya hemos tenido la suerte de nacer en democracia, las que nos han educado sin saber lo que eran conceptos hoy tan básicos como el de la libertad, como el de la igualdad, y han sido capaces de reinventarse para, desde la oscuridad de esa dictadura, ofrecer herramientas a quienes, insisto, hoy construimos democracia. Solo hay un feminismo, insisto, y es el que no solamente pone en el mismo plano a hombres y mujeres, sino que además se esfuerza en que en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, a la mujer se le ofrezcan más oportunidades, porque no nos podemos engañar, todavía quedan, incluso muchas veces de forma subconsciente, restos de aquel machismo que, vuelvo a decir, era una realidad más que absoluta durante milenios. La novela, pese a centrarse en los años 40, ¿qué tintes tiene de actuales? La novela, aunque es una novela, no sé si histórica, pero sí con base histórica, lo que pretende es precisamente hablar del hoy. ¿Por qué? Porque todavía nosotros, a través de la educación que hemos recibido de nuestros padres, seguimos manteniendo algo de aquello que era el día a día durante la dictadura. ¿Por qué? Porque precisamente se ha, casi por capilaridad, extendido hasta nuestros días. La novela pretende también homenajear a todas esas generaciones. Yo se la dedico a mi madre y a todas las madres, también a las mujeres que en libertad decidieron no serlo, porque durante aquella época a las mujeres que no conseguían ser madres ni siquiera se las consideraba que estaban completas. Claro, es que esto es muy dramático, es que esto es muy duro. Por eso me parece tan importante que hoy seamos capaces, más allá de reivindicar todo lo que queda por construir, que seamos capaces de reconocer todo lo que ya se ha hecho. Que hace solamente 4 décadas una mujer no podía salir fuera de España sin el consentimiento de su padre, marido, hermano o hijo, que no podía abrir una cuenta corriente sin que tuviera al varón como compañero necesario, que no podía comprar un electrodoméstico a plazos sin que esos plazos los firmara el marido. Bueno, pues de todo eso, de un 11% de mujeres en la universidad en 1972, hemos pasado a la España de hoy, en la que, por ejemplo, además de haber más mujeres que hombres por primera vez en las universidades públicas españolas, en un mundo tan imprescindible como el sanitario, ya son 3 de cada 4. Bueno, pues creo que también tenemos que reconocer la labor imprescindible, el trabajo
inmenso que se ha hecho e, insisto, reconocimiento absoluto a esas generaciones pretéritas de mujeres valientes y de mujeres cuidadoras, que no nos podemos olvidar que hasta hoy siguen siendo el soporte, ¿no?, de lo que son las sociedades contemporáneas y en especial en países como España. La novela habla sobre la falta de cariño en el amor. ¿Cree que la sociedad actual sigue mostrando ese desapego? Esto de la inteligencia emocional, de la sororidad, de todos estos conceptos que tenemos absolutamente asumidos en el mundo contemporáneo son, yo diría que de la posmodernidad. El quererse, que desgraciadamente empieza a estar poco de moda, es un invento maravilloso de no hace tanto tiempo. A Elvira, y como a Elvira a tantas y tantas mujeres de la época, nadie les enseñó a querer, nadie les enseñó a ser queridas. Y como dice Adela en la última de sus grandes aportaciones en este texto, mi madre sabía cuidar como una leona, pero nunca supo querer. Bueno, pues es un poco la realidad de esas mujeres. El amor como base fundamental de la vida, y sin embargo en este mundo hiperconectado, en el que es todo muy fácil a través de las nuevas tecnologías, quizá, solo quizá, estemos desnaturalizando las relaciones personales. Yo creo que hace falta quizá un poco más de decirnos cosas bonitas cara a cara y quizá menos escribirlas en caracteres, o incluso odiar un poco menos utilizando según qué redes y el anonimato, e intentar construir todos juntos. Hay un libro que es Momo, de Michael Ende, que desde que lo leí la primera vez me dejó muy impactado, sobre todo por estos personajes que son los hombres de gris. Yo, que soy optimista de natural, espero que los hombres de gris, que los hay, no crezcan en número, y que los que realmente somos de este otro lado, de los buenos sentimientos, del creer que el de enfrente siempre te puede aportar cosas, no solamente seamos más en número, sino en energía. Y sí, hay que quererse. Yo esto lo hablo permanentemente. Yo quiero que me quieran y me gusta querer. Entonces, ¿para qué otra cosa, no? Venimos a este mundo, aunque suene esto muy trascendental, pero creo que es, en parte, una de las realidades más extendidas, más auténticas y sobre todo más necesarias. Para finalizar, usted ha entrado en el mundo de la literatura. ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿También literario? ¿Político? ¿Hacia dónde quiere ir usted ahora mismo? Pues mira, política y cultura tienen la misma finalidad, o al menos para mí, que es cambiar las cosas. Me gustaría seguir trabajando, como no, en política, seguir pudiendo aportar mi visión de las cosas para mejorar, ¿no?, de alguna manera, el mundo que nos rodea. Y en lo que a la cultura se refiere, pues bueno, hay un proyecto muy todavía incipiente que tiene que ver con esta novela. Hay, bueno, un director importante teatral y una gran actriz que tienen interés en que al menos se plantee para convertir en teatro. Y sí, me gustaría volver a escribir, claro que sí. O sea, escribir es una de las cosas que más me llenan, que no solamente en el hecho de la escritura, sino en el de la, bueno, investigación, que más me completan. Entonces, habrá segunda novela y ojalá tercera. ¿Cuándo? Pues cuando vuelva a encontrar un rato así medio grande para poder dedicarle el tiempo que realmente requiere. Y mientras tanto, pues, y ya que he decidido estar en política, eso lo tengo claro, intentaré aportar todo lo que en mi mano esté, porque cuando se acaban las ideas, y yo me atrevería a decir que incluso la energía, es mejor dar un paso atrás en política, porque tampoco tenemos, quienes nos dedicamos a esto, que tomarla como una realidad infinita, porque todos llega un día en el que quizá tenemos que aportar un poco menos, y también quizá debamos dejar paso a nuevas generaciones y a nuevas maneras de ver las cosas. Muchas gracias, Jaime, por compartir con nosotros Si te digo lo que hice. Esperemos que reciba todo el amor que le falta a la protagonista, y mucha suerte en los futuros proyectos. Ha sido un placer conversar con Novelda Digital, y más cuando además coincide con las fiestas de moros y cristianos, con ese pregón que de alguna manera da comienzo a una de las semanas más importantes para
quienes no solamente viven en este municipio, sino que disfrutan de parte de ese arraigo que les hace diferentes, importantes en un país como el nuestro, lleno de citas, de grandes citas patrimoniales.